Este es uno de los casos más extraños y oscuros de toda la historia de México. Se cumplen 30 años del caso Ruiz Massieu, 1994. En México las cosas estaban tensas. En enero se había levantado el EZLN y en marzo habían matado al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Septiembre de 1994. Entra en escena José Francisco Ruiz Massieu. Él había sido gobernador de Guerrero con el PRI, era secretario general del PRI y diputado electo. También era excuñado de Carlos Salinas de Gortari. Era un político pesado y su carrera iba para arriba. El 28 de septiembre de 1994, a Ruiz Massieu lo mató cuando salía de una reunión con diputados priistas. Fue un escándalo enorme, estamos hablando de un político importantísimo y le habían quitado la vida a plena luz del día. De inmediato arrestaron al autor material, y él dijo que los autores intelectuales eran varios políticos priistas de rango medio, que ellos lo habían contratado para que matara a Ruiz Massieu. Las autoridades detuvieron a estos supuestos autores intelectuales, pero hubo uno que no pudieron encontrar, el diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha. Acuérdate de ese nombre, Manuel Muñoz Rocha. Lo acusaban de haber ordenado el ataque, pero no aparecía por ningún lado. Pasaban las semanas y continuaban las investigaciones, y las autoridades empezaron a sospechar de otro personaje, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari. Febrero de 1995, en un hecho insólito, histórico y sin precedentes, arrestaron a Raúl Salinas de Gortari. Lo acusaban, entre otras cosas, de estar implicado en el caso Ruiz Massieu. Durante meses siguieron las investigaciones. Las autoridades seguían sin poder cerrar el caso de Ruiz Massieu y todavía no encontraban a Manuel Muñoz Rocha, el diputado acusado de ser uno de los autores intelectuales que había desaparecido. Octubre de 1996. Entra en escena Francisca Cetina, la Paca. Ella era una vidente y aseguraba que sabía en dónde estaba el diputado desaparecido Muñoz Rocha. Y ella convenció a la PGR de hacerle caso. No me lo vas a creer, pero la Procuraduría General de la República le pagó a esta vidente, la Paca, para que ella les dijera en dónde podían encontrar a Muñoz Rocha. La Paca, usando sus talentos de vidente, llevó a las autoridades a una finca de Raúl Salinas de Gortari. Les dijo que excavaran en el jardín de esa finca y que ahí encontrarían los del diputado desaparecido. La PGR le hizo caso. Excavaron el jardín de Raúl Salinas de Gortari, que estaba preso, y encontraron restos humanos. Las autoridades creyeron que habían encontrado al diputado desaparecido después de más de 2 años de buscarlo. Pero había un problema. Los restos no eran del diputado desaparecido. Los restos eran de familiares del yerno de la Paca. Días antes, el yerno de la vidente había cavado una tumba familiar en el jardín de Salinas. A la Procuraduría la habían engañado. Después trascendió que la Paca había sido consejera espiritual de Raúl Salinas de Gortari. Una de las teorías es que lo de la vidente fue una movida cuadrada por Raúl Salinas para dejar a las autoridades en ridículo, que él había amenazado a la Paca para que hiciera lo que hizo. A la Paca la arrestaron, al procurador lo despidieron y el subprocurador huyó de México. A Raúl Salinas de Gortari lo liberaron 10 años después. Hasta la fecha no se sabe quién mató a José Francisco Ruiz Massieu, y hasta la fecha nadie sabe en dónde está el diputado desaparecido Manuel Muñoz Rocha.